Muy bien, tengan todos, sean bienvenidos pues a siempre a la jornada de reflexión. Tal como habíamos acordado, tenemos la jornada de reflexión virtual también aquí en especialización para avanzar un poco en los contenidos, teóricos. Recordemos que a la hora de plantear una teoría que justifique la intervención pastoral es necesario no solo hacer el cuadro o el marco, digamos, teórico con respecto a lo teológico. También tienen que ver algunas cuestiones sobre la realidad humana o la experiencia humana. En este sentido, es por eso que estamos viendo las temáticas que ha desarrollado Daniel Goleman acerca de lo que es la inteligencia emocional, inteligencia social y la inteligencia ecológica. Hemos visto en la sesión presencial la inteligencia emocional, que es la gestión de nuestras emociones, que es un proceso, ¿verdad?, en el que se puede profundizar con el tiempo, ¿verdad? Aquí solo vemos las ideas básicas, pero con la comunidad o ustedes mismos pueden de una u otra manera también investigar, ir buscando talleres y ejercicios que puedan ayudar a la gestión de las emociones. Con especialistas, por ejemplo, con psicólogos de las comunidades, pueden trabajar mucho esto con las iglesias, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora veremos lo que es la definición de la inteligencia social. ¿Qué es la inteligencia social para Daniel Goleman? Él define la inteligencia social como la capacidad de entender y gestionar las relaciones humanas de manera efectiva. Es decir, ya no solo es la cuestión de que yo puedo gestionar mis emociones de cara a mis relaciones interpersonales, sino el hecho también de cómo gestionar y ayudar a que los grupos gestionen sus emociones, ¿verdad? Es decir, cómo orientar las emociones de los demás de tal manera que el tejido social que se genera en un grupo, en una iglesia, en una ADESCO, etcétera, en una escuela, en una universidad, ¿verdad? Sean tejidos sociales fuertes, ¿verdad? Tejidos sociales en donde se pueda crecer humanamente y en donde se pueda transformar socialmente. Entonces, en este sentido, la inteligencia social nos invita no solo a hacer la lectura de mi interioridad, de mi individualidad, sino la lectura también de la experiencia social. Por ejemplo, muchos grupos se tienden a dividirse por situaciones de inmadureces. Por ejemplo, cuando hay dos líderes que empiezan a conflictuar, los grupos tienden a tomar partido en vez de unirse, unificarse y fortalecerse en el tejido social de tal manera que el conflicto pueda resolverse, ¿verdad? Pero muchas veces se tiende a lo contrario. Entonces es necesaria la inteligencia social para que nuestras relaciones humanas sean más efectivas. Esto incluye captar instantáneamente el estado de ánimo, los sentimientos, las motivaciones y los temores de otra persona. Un pastor o un sacerdote que está a cargo como párroco de una parroquia, de una iglesia, un pastor general que guía a supervisores o a otros pastores, tiene que desarrollar esta capacidad de tratar de comprender las motivaciones, los temores, los ánimos, ¿verdad? Los sentimientos del grupo en conjunto y tratar de orientar y pastorear a este grupo de tal manera que superen sus temores, de tal manera que orienten sus motivaciones en torno al bienestar del grupo, al bien común, y también sus ánimos se mantengan firmes en el deseo de el trabajo a pesar de las dificultades y las pruebas, ¿verdad? Las contrariedades. Esto tiene que ver mucho con las convicciones. Los pastores, los líderes religiosos tienen que trabajar mucho las convicciones más que las emociones. Sí tienen que ayudar a gestionar las emociones, pero tienen ante todo trabajar las
convicciones de los grupos. La neurociencia y las conexiones humanas es un tema que desarrolla también Goleman, ¿verdad? Explica cómo la neurociencia ha demostrado que nuestro cerebro está diseñado para ser sociable. Es decir, si el ser humano tiene facultades más allá de las que se generaron en la evolución en las otras especies, es porque está diseñado y creado por Dios, ¿verdad? Como un ser relacional, un ser social, una especie específica en su comunicación con nosotros. El cerebro tiene facultades de comunicación más avanzadas que las de las otras especies. Genera un lenguaje, genera caracteres. Pero es cierto, los animales pueden comunicarse a través de los instintos, pero no pueden eh, transmitir lo que sienten y lo que piensan, ¿verdad? El caso del ser humano sí puede hacerlo, y no solo transmitirlo en el momento, puede dejar constancia de lo que él vivió, por ejemplo, a través de la escritura. Y ahora tenemos libros de historia, sabemos de dónde venimos como seres humanos, precisamente por esa historia que se ha quedado acumulada a través de la comunicación. Entonces, nosotros los seres humanos estamos hechos, construidos, diseñados para ser sociables. Cada interacción crea un enlace cerebral de cerebro a cerebro, ¿verdad? Que afecta tanto a nuestra mente como a nuestro cuerpo. Es decir, esto es bien importante, principalmente a nivel de iglesias, ¿verdad? Porque eh, en la medida que nosotros logramos generar en la gente conexiones, ¿verdad? Y estas conexiones cerebrales no solo tienen que ver con la plasticidad de las neuronas, sino que tienen que ver también con los recuerdos, con la memoria, con las experiencias que el mismo cerebro va analizando y va asumiendo en el ser individual personal de cada uno, nos va marcando. Esto es bien importante, lograr en las iglesias esta experiencia de conexión, ¿verdad? Porque es lo que fortalece nuestra pertenencia a un grupo. Alguien que va teniendo experiencias muy buenas, relacionales, ¿verdad? Hace que tenga un sentido de pertenencia al grupo. Por esto es importante lo que las Sagradas Escrituras nos invitan, Jesús nos invita a eso en los Evangelios, a la solidaridad, a la fraternidad, al amor, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles basan mucho el testimonio de las comunidades precisamente en esta experiencia de conexión humana que no se encuentra en el Imperio Romano, en las estructuras del Imperio Romano. Entonces, las comunidades eclesiales o las iglesias insiste mucho San Pablo, por ejemplo, o los Hechos de los Apóstoles también, en la unidad, en la comunión. Cuando hablamos de la comunión, no solo hablamos de la comunión en Cristo, que de hecho se nota en el Espíritu Santo, pero se habla también de esa comunión, de esa experiencia humana de fraternidad, de amor, de acogida, de no juzgar, de no señalar, de no humillar, ¿verdad? Todas estas experiencias que son desagradables y que se viven en la familia, que se viven en la sociedad, no pueden ser repetidas en la iglesia. Por eso es importante tener inteligencia social también, ¿verdad? Para que nuestras experiencias que nos afectan mentalmente y corporalmente sean experiencias que nos ayuden a encontrar el misterio de Dios en nosotros. También habla Goleman del impacto de la vida cotidiana. La inteligencia social es crucial para el éxito en áreas como el trabajo, las relaciones personales, la salud mental. Goleman ofrece estrategias para mejorar nuestras habilidades sociales y por ende nuestras relaciones. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, habla de la empatía, ¿verdad? Como la capacidad de poner en su lugar a otras personas, comprender sus emociones, es decir, dar importancia a la otra persona en cuanto que tratamos de entenderlo, ¿verdad? Sus emociones, sus reacciones de manera, ¿verdad? Compasiva, es decir, compasivo
Es en ese sentido de escucha sin juzgarlo, sino de buscar entenderlo y tratar de incorporarlo al grupo, a la sociedad, a la iglesia. La empatía nos permite establecer conexiones muy profundas y fortalece nuestros lazos afectivos. La comunicación efectiva es importante, saber expresar nuestras ideas, pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa. Una comunicación efectiva ayuda a evitar malos entendidos, establecer límites adecuados y construir una comunicación abierta y honesta. Esto es bien importante, ¿verdad? Que las comunidades lo aprendan. Necesitamos comunicación efectiva. Es importante, y esto las Sagradas Escrituras lo dice mucho en cuanto a vivir en la verdad. Vivir en la verdad no es solo vivir en la verdad revelada, sino vivir en la verdad en cuanto que comunico mi ser, mi experiencia, lo que soy. No tengo dobles intenciones en mi corazón. Cuando tenemos dobles intenciones en el corazón, las situaciones que vivimos las narramos en conveniencia. Ya hemos hablado de estos ejemplos, gente que llega donde nosotros a quejarse de alguien, pero solo cuenta su parte. Eso no es vivir en la verdad, eso no es tener una comunicación efectiva, ¿verdad? En este sentido, es bien importante que en las iglesias y principalmente entre los equipos de líderes haya una comunicación efectiva. Escucha activa también, es decir, no solo es comunicar mis ideas, sino también escuchar las ideas de los otros. Prestar atención de manera consciente a lo que nos dicen los demás, mostrando interés genuino en sus palabras y emociones. La escucha activa fortalece la empatía, resuelve conflictos de forma pacífica y construye relaciones basadas en la confianza y en el respeto. Esto es bien importante, el que cada uno de nosotros tengamos una escucha activa, en el sentido de yo escucho para comprender, para entender no solo la situación, sino al hermano mismo, cómo está asumiendo esa situación o al grupo mismo, ¿verdad? Cuando tenemos un consejo parroquial o un consejo de ancianos o un consejo de pastores, hay que escucharlos, ¿verdad? Hay que escuchar a la gente también, ¿verdad? No solo a los líderes, a los pastores, sino también a las gentes de las comunidades. Este puede ser una, una línea pastoral importantísima cuando las comunidades se encuentran envueltas en conflictos. Que los pastores, que el líder principal vaya y escuche hasta el último de los hermanos, aquel que recién se ha integrado y cómo ve la iglesia, qué le parece, o a aquel más antiguo que ya tiene años de caminar y que no tiene un puesto de liderazgo, pero ha estado perseverando ahí, ¿verdad? Por años en una célula, en una comunidad, escuchar también esas experiencias para ir haciendo una lectura de los conflictos y de la de las relaciones que se van generando dentro de las iglesias. El manejo de conflictos es importante, lo hemos hablado, ¿verdad? Voy a adelantar aquí porque esto pues es ya algo que hemos hablado, ¿no? Saber solucionar esos conflictos, buscar soluciones más que culpables, ¿verdad? Y buscarlo con todas las personas involucradas, en el sentido de que todos nos sintamos parte de esa solución. Habilidades de liderazgo son bien importantes también en la inteligencia social, desarrollar estas habilidades, ¿verdad? Que incluyen la capacidad de inspirar, de motivar a los demás, de gestionar al equipo de manera efectiva. Un líder sabe cómo comunicarse y conectar con el equipo. Eso es bien importante, saber conectar. Saber que nuestro equipo tiene virtudes, pero también tiene debilidades y tiene limitaciones. Y el líder tiene que preocuparse por ayudar al equipo a superar sus limitaciones y a trabajar en sus debilidades. Con conciencia social. Esto es bien importante. Esto las iglesias lo hemos perdido. Muchas hemos perdido la conciencia social. Ser consciente de la dinámica social y de cómo nuestras acciones afectan a los demás. Esto incluye ser sensible a las normas sociales y a las expectativas de los demás. Esto es bien interesante porque las iglesias hablamos mucho de moral, pero solo nos enfocamos en la moral individual o a lo mucho en la moral familiar.
pero no nos enfocamos también en la moral social, ¿verdad? Cómo despertar una conciencia social de tal grado que mis actitudes o nuestra actitud como grupo eclesial, nuestra manera de ser, nuestra manera de caminar, nuestra manera de obrar como grupo social, como iglesia, realmente está afectando a la sociedad para bien o está afectando a la sociedad para mal. Esto es bien importante, la conciencia social. Muy bien, tenemos también el concepto de inteligencia ecológica. Ya vimos, ¿verdad?, la inteligencia emocional, que es más la parte individual. Hemos visto la inteligencia social, que es en relación con los otros grupos sociales. Estamos viendo ecosistemas prácticamente, ¿verdad? En la inteligencia emocional hemos visto el ecosistema de mi entorno, cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono mis decisiones de cara a un ecosistema que está en mi entorno. Luego hemos visto la inteligencia social de cómo un grupo que es un ecosistema se gestiona a sí mismo interiormente y cómo gestiona su relación con otros grupos. Y ahora vemos cómo estos grupos, cómo se gestionan de cara al gran ecosistema de las otras especies, ¿verdad? Goleman introduce la idea de que la inteligencia ecológica es la capacidad de entender los impactos ambientales ocultos de los productos que compramos y usamos. Esto es bien importante, ¿verdad? Aquí el libro de Goleman queda, diría yo, un poco corto, porque casi todo lo habla acerca de lo empresarial, ¿verdad? Lo empresarial. Pero yo creo que podemos ir más allá de lo que Goleman nos diga en esto de la inteligencia ecológica, porque podemos también vernos como grupos sociales de cara a cómo nuestras actividades impactan en la realidad ambiental, también en este sentido, ¿verdad? Cómo nuestras familias dispersas por todo el barrio, por todo el cantón, realmente ayudan a que se preserve el medio ambiente o ayudan a que se destruya el medio ambiente. Esto es bien importante. Habla de los impactos ocultos, ¿verdad? El libro revela cómo muchos productos etiquetados supuestamente verdes, porque ahora todo le ponen verde para que sea ecológico y no es así, ¿verdad? Pueden ser engañosos y cómo nuestras elecciones de consumo tienen consecuencias ambientales que no siempre son evidentes, ¿verdad? Eh, Podemos hablar aquí de cómo muchas cosas que son muy normales para nosotros están abonando a la destrucción ambiental, ¿verdad? Podemos hablar del uso de los plásticos, de las bolsas plásticas, ¿verdad? Podemos hablar de los platos desechables cuando tenemos reuniones en congregaciones, por ejemplo, y se usa mucho desechable. Podemos hablar del ahorro del agua, que tanto estamos nosotros administrando bien este bien que es el agua, ¿verdad? En nuestras iglesias y en nuestras familias, etcétera, ¿verdad? Los espacios verdes, cómo se están utilizando, la soberanía alimentaria en cuanto que si hay familias que tienen terrenos y cómo lo están administrando, porque hay gente que tiene un gran terreno y lo que tiene es un terreno lleno de basura y de hojas secas, ¿verdad? Y de plásticos y chunches amontonados ahí, cuando pudiera perfectamente en ese espacio generar un ambiente más ecológico, con plantas, con flores, con frutas, con verduras, ¿verdad? Para poder tener acceso también a alimentos orgánicos, en fin. Eh, lo que pide Goleman en su libro es una transparencia radical. Goleman aboga por una transparencia radical, donde la información sobre el impacto ecológico de los productos esté disponible a los consumidores en el punto de compra. Esto permitiría a los consumidores tomar decisiones más informadas y responsables. Es decir, va a hablar él más que todo de la experiencia de las empresas y de nuestra manera de consumir, a qué producto le apostamos, si al consumimos el producto que intoxica más el ambiente o consumimos el producto que ayuda realmente a la transformación ambiental. Él habla sobre los cambios de las empresas, ¿verdad?
principalmente sobre la sostenibilidad. Este es un tema del que vamos a hablar mucho, la sostenibilidad, porque la sostenibilidad no solo es económica, empresarial, sino que hay que tener sostenibilidad en el crecimiento de los grupos, sostenibilidad en el crecimiento personal, sostenibilidad en el saneamiento de los ecosistemas políticos, económicos, sociales, etc. Y algunas acciones prácticas que ofrece como estrategias para los consumidores, como las empresas, y cómo se puede mejorar esto con inteligencia artificial a futuro para hacer un ambiente más sostenible. ¿Cuáles son estas estrategias? Por una parte, las prácticas empresariales sostenibles. Las empresas deben adoptar prácticas más sostenibles, como reducir el uso de materiales nocivos, mejorar la eficiencia energética, minimizar los residuos. Goleman sugiere a las empresas que adopten estas estrategias, ¿verdad? Eh, También la innovación y el diseño ecológico, ¿verdad? Fomentar la innovación del diseño de productos para que sean más sostenibles y tengan un menor impacto ambiental. En cuanto al diseño de los productos, principalmente de los empaques, aquí el problema es más de los empaques, cómo se empacan los productos. Casi siempre se utiliza el plástico, se utiliza el material este que se ocupa para los desechables, ¿verdad? Y que se coloque en las televisores para que no se golpeen, que es un material altamente tóxico para el ambiente. Consumo consciente. Aquí sí es algo que nosotros podemos ir apostándole, ¿verdad? Podemos apostarle en este caso, podemos apostarle en este caso al consumo eh, de bienes que son, con que tienen menos impacto ambiental, ¿verdad? Goleman nos habla, ¿verdad?, de investigar y elegir productos que tengan un menor impacto ecológico, incluso si esto significa pagar un poco más, ¿verdad? Aunque aquí en la sociedad, nosotros, más que todo en la sociedad salvadoreña, tenemos que ver más que todo productos, cómo producir algunos productos, más que eh, ir a, ¿cómo se llama?, a comprar productos fáciles. Por ejemplo, en las iglesias, las iglesias por veces tienen un buen terrenito, ¿verdad? Ahí deberían de cosechar algunas cosas para el beneficio de los pobres, ¿verdad? Debería de también optar por cada quien llevar su plato, por ejemplo, o comprar platos. Por ejemplo, si ustedes dan alimento a los pobres, ¿verdad? Muchas veces se preparan los alimentos para los pobres y se preparan en cosas desechables. A lo mejor se pudiera cambiar esta perspectiva y eh, tener sus platos, sus tazas, sus vasos. Por lo general son alrededor de 50, 60 personas a lo mucho los que se pueden llegar a un grupo que se asiste, ¿verdad? Entonces se podría tener 50 platos, 50 vasos, 50 tazas y pues tener un equipo para que lave esos platos, se guarden y se tengan para las convivencias, para cualquier uso, ¿verdad? Son maneras de consumir, ¿verdad? Decidirnos más por lo artesanal, ¿verdad? Que por lo que viene empacado. Por ejemplo, en vez de comprar un pan Bimbo, por ejemplo, mejor comprar el francés de la persona que hace pan francés, porque le va a dar, bueno, la producción es artesanal y por tanto es menos contaminante y usted puede llevar su bolsa para traer su pan. Es decir, hay una manera en la que podemos empezar a reducir plásticos y hábitos que son contaminantes, ¿verdad? Eh, eh, y educación y conciencia también es otra tarea propia que nos pide Goleman en su libro, ¿verdad? La importancia de aumentar la conciencia ecológica a través de la educación y la divulgación. Las iglesias podemos ser un elemento clave para divulgar situaciones de contaminación o situaciones de educación, ¿verdad? Así es que, bueno, esto es lo que Goleman nos propone en sus libros
y que podemos también usar como marco teórico a la hora de justificar nuestra intervención. Por ejemplo, se me viene a la cabeza en las iglesias donde ustedes están, ¿verdad? ¿Qué situaciones de contaminación empresarial pueden haber? ¿Verdad? Por ejemplo, habría que averiguar eso, o qué hábitos de contaminación se observan en la iglesia, ¿verdad? O del uso del agua, o de derroche, ¿verdad? Ya sea de agua, de desperdicio, de cosas, de comida, de espacio, desperdicio de espacio, contaminación de ruido, también es una contaminación, contaminación de, ¿cómo se llama?, con tóxicos, de repente también, ¿verdad? Habría que ver el hábito, los hábitos que tiene la iglesia o las familias y la iglesia como grupo social, ¿verdad? Habría que investigar esto también. Muy bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Cada semana pues vamos a estar teniendo también estos videos para ir adelantando en la cuestión teórica de esta especialización.